La cultura mexicana quedó marcada por décadas de guerras e intervenciones extranjeras. La defensa de la libertad y la soberanía despertaron un sentimiento nacionalista en la población mexicana. Con nacionalismo nos referimos al sentido de pertenencia e identidad con el país, es decir, el sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Este nacionalismo se vio reflejado en la literatura, la pintura, la música y otras manifestaciones culturales de la época. En estos años, la cultura buscó resaltar la historia, las tradiciones, los paisajes y las costumbres que mostraban lo mexicano. En esta época surgieron los primeros libros escolares de historia nacional. Se editó, por ejemplo, la revista o periódico Renacimiento, que fue fundado por Ignacio Manuel Altamirano, un gran escritor y célebre de estos tiempos, junto con muchos colaboradores que eran conservadores pero también liberales. Por mencionarte algunos: Guillermo Prieto, Manuel Paino, Vicente Riva Palacio, José María Roa Barcena y José Tomás de Cuéllar. Varios intelectuales, es decir, los que se dedicaban a escribir libros o publicar obras, se ocuparon también de estudiar la historia y la geografía del país. Entre ellos podemos encontrar a Manuel Orozco Iberra, Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, Justo Sierra, Luis González Obregón, Joaquín García y Casbalceta y José María Iglesias. En las letras, también el nacionalismo originó la aparición de muchas novelas históricas y de narraciones costumbristas, es decir, aquellas que describían las costumbres, las particularidades y las formas de vivir de la población del país en aquella época. Recuerda entonces que el costumbrismo es cuando en las obras artísticas plasmaban las costumbres y las formas de vida de la población. El costumbrismo también se manifestó en la pintura. Entre los pintores más destacados del costumbrismo podemos encontrar a Hermenegildo Bustos y a José María Estrada. Existe otro estilo, al cual denominaremos paisajista, en el cual se retrató los paisajes de nuestro país en aquella época. Aquí puedes observar pinturas de José María Velasco, quien fue el paisajista que más sobresalió. Puedes visualizar cómo retrató a nuestro país en aquellos tiempos. A continuación estás viendo la fotografía de Francisco González Bocanegra, quien, junto con este personaje, Jaime Nuno, compusieron el himno nacional mexicano. Esta obra es quizá la muestra más representativa del nacionalismo de la época. Un país orgulloso por ser libre e independiente. Este dato es muy importante, no lo olvides. En 1854, Francisco González Bocanegra
compuso la letra del himno nacional mexicano, mientras que Jaime Nuno fue quien le dio la música. Al llegar la época de la restauración de la República, el gobierno trató de integrar por medio de la cultura y la educación a la población mexicana, que estaba dividida por guerras. Los grupos antagónicos, los partidos políticos, se intentaron integrar mediante la fundación de instituciones escolares, en las que se sustituyeron las explicaciones religiosas por las científicas. Después del gobierno de Benito Juárez, se puso más atención a la construcción de escuelas en el país. En esta época también se impulsó mucho la investigación científica en disciplinas como la biología, la geología y también la medicina. Ya que México había tenido muchos años de guerra, se buscó recuperar los espacios de diversión y esparcimiento para la población. Durante todo este siglo, que es el siglo XIX, en distintos lugares del país se construyeron teatros y espacios para los espectáculos públicos. En la Ciudad de México, por ejemplo, destacaron los teatros Principal, el Teatro Nacional y el Teatro de Iturbide. Igualmente se construyeron palenques para peleas de gallos y plazas para las corridas de toros. Este personaje que estás viendo aquí es Sebastián Lerdo de Tejada, el presidente que siguió después de Benito Juárez. Durante su gobierno, en 1873, se inauguró el ferrocarril México-Veracruz. Claro, para mejorar las comunicaciones y el crecimiento económico de la nación. Con ello, obviamente se observaron cambios en el paisaje y en las actividades de toda la población.